Bueno, entonces, espérame que ya. Pues buenos días a todos. Hoy empezamos esta serie de seminarios especiales sobre, pues con la idea de celebrar pues nuestro 40 año de geología. Y la idea es cómo vinculamos a nuestros estudiantes, nuestros investigadores en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. El día de hoy contamos con la participación de Tania Palmera. Ella ya terminó todo su proceso doctoral con la Universidad de AFIT. Ella prácticamente pues le falta graduarse ya en marzo, entonces es una futura doctora que empezó su proceso como en su semillero de investigación en la UIS, posteriormente hizo su maestría en la UIS y después tuvimos la oportunidad de ganarnos una beca con MinCiencias y con Confuturo para que ella pudiera hacer doctorados nacionales. Y pues lo hizo bajo la dirección pues mía y la dirección del profe Mario García, que es experto pues también en geoquímica del petróleo y tiene uno de los laboratorios más avanzados en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander. Entonces, pues es para nosotros pues como muy feliz ver que el resultado que empezó Tania desde chiquita como ustedes, a nivel de semilleros y posteriormente hacer todo su proceso y terminar su trabajo doctoral con nosotros, pues por eso es una inspiración para todos ustedes y pensar pues que esta cadena de investigación se puede hacer. Entonces le damos paso a Tania, que empezamos con este primer seminario introductorio. Posteriormente vamos a ir avanzando en las temáticas ya de qué técnicas analíticas se usan, qué aplicaciones dentro de las cuencas hidrocarburíferas de Colombia. Y Tania nos va a ir compartiendo pues como algunas lecturas claves que dentro del curso de geoquímica se deben hacer. Pues esta invitación está abierta para gente, pues para el semillero y para la universidad en general, pero pues digamos que los que tienen un carácter evaluativo están dentro de la materia de geoquímica. Entonces, bueno, Tania, mil gracias y empezamos y cualquier cosa yo te voy digamos que si necesitamos hacer una intervención, yo abro el micrófono y te vamos preguntando. Me avisas, dale, sí. Bueno, buenos días para todos. María, muchas gracias por esa presentación. Bueno, como la profe María Isabel ya nos indicó, la idea es, estamos aportándole a los 40 años de geología en la universidad y pues mostrarles a ustedes todo lo que venimos trabajando, cómo crece un estudiante desde semillero hasta su pregrado y postdoc y doctorado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar hoy con un seminario como introducción de definir algunas cositas que necesitamos para ir avanzando en los otros 3 seminarios que son ya aplicativos. En el segundo vamos a hablar acerca de las técnicas y cómo las aplicamos, qué hacemos con los resultados. Y en el tercer y cuarto seminario vamos a ver unos casos de estudio. Entonces voy a apagarles la cámara para que fluya un poquito más la presentación y no se nos quede. Y cualquier cosa, pues María me avisa y respondemos preguntitas o alguna intervención. Entonces, empecemos por definir qué es la materia orgánica en geoquímica, que es como la base de toda nuestra investigación, por decirlo así. Entonces, la materia orgánica la podemos definir como, espérenme un segundo. María, ¿tú ves borrosa la presentación? No, se ve bien. ¿Se ve bien? Listo. Dale. Entonces, bueno, definamos primero qué es la materia orgánica. Nosotros podemos hablar de que la materia orgánica son macromoléculas, ¿sí? Macromoléculas que provienen de nuestros organismos vivos, tipo animales o plantas, sí que se depositaron tiempo atrás con nuestros sedimentos. Pero esas macromoléculas tienen un origen, digamos,
biológicos, lógicamente, y se define como biopolímeros. Los biopolímeros son macromoléculas sintetizadas que están formadas por la unión de varios enlaces de monómeros. Entonces entramos a definir qué es un monómero. Un monómero es esa pequeña molécula, ¿sí?, que tiene una pequeña masa molecular y en conjunto se forma por polímeros. Entonces, un polímero sencillamente es el resultado de un proceso, ¿sí?, que está formado por muchos monómeros. Entonces, este sería nuestra macromolécula con la cual pasamos nosotros a hablar en geoquímica de los geopolímeros. Entonces, ¿qué es un geopolímero? Un geopolímero es el conjunto de esos minerales que constituyen nuestra roca, ¿sí?, en donde se depositan esas pequeñas macromoléculas diseminadas de animales y plantas, ¿sí?, que posteriormente llamaremos nuestro querógeno. Entonces ya sabemos que nuestro querógeno es esa macro que contiene esta materia orgánica. Entonces definamos ahora, o vámonos a la visión general de la roca como tal, como la vemos nosotros en afloramiento. Nosotros en la roca tenemos una fracción inorgánica, que son todos nuestros minerales constituyentes de la roca, y una fracción orgánica, que sería ¿qué? Serían todos esos animalitos y plantas que se depositaron con nuestros sedimentos. Dentro de esta fracción orgánica, ¿sí?, está esa materia orgánica. Esa materia orgánica en nuestra macromolécula que se denomina querógeno. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente. El querógeno está constituido por materia orgánica, pero no lo podemos denominar como si fuera 100% materia orgánica. Dentro de esta materia orgánica tenemos el querógeno, o lo que denominamos querógeno, que vamos a definir más adelante, y tenemos una pequeña fraccioncita que se denomina bitumen, ¿sí?, que serían los hidrocarburos que se generan, pero que quedan allí como unas moléculas más pesadas. Definamos, ¿cómo observamos nosotros esta materia orgánica al microscopio? La observamos de esta manera, ya sea como materia orgánica diseminada con nuestro sedimento o como ese hidrocarburo que ya se generó y fluye por nuestra roca. Esos son dos ejemplitos como para que los veamos, cómo los vemos al microscopio. Entonces definamos ese querógeno. Entonces ese querógeno, ¿sí?, está constituido por materia orgánica, contiene entre un 80 y 90% de materia orgánica, se aloja en nuestra roca sedimentaria, ¿sí?, diseminado, ¿sí?, pero no es materia orgánica en sí, no podemos decir que es materia orgánica un 100%, porque el querógeno ya sufre una serie de cambios, o se denomina querógeno cuando sufre una serie de cambios con aumento de temperatura en nuestro sistema. Este querógeno es lo que nosotros denominamos el precursor de nuestros hidrocarburos. Y existen diversos tipos de querógeno que los podemos determinar o visualizar con diferentes técnicas, como cuáles podemos, el tipo de querógeno lo podemos analizar con índices de alteración térmica, con índice de coloración de esporas, ¿sí? Eso nos permite mirar los tipos de querógeno que tenemos, pero también cuando hacemos análisis de reflectancia de vitrinita, si elaboramos bien la muestra, podemos llegar a identificar alguno que otro y podemos hacer una clasificación. Estos, bueno, son dos ejemplitos de cómo vemos el querógeno en luz transmitida y en luz fluorescente. Dentro de la clasificación de los tipos de querógeno que existen, podemos denominarlos en dos grandes familias. Los de tipo sapropélicos, ¿sí?, que se refieren al producto de esa descomposición de materia orgánica de tipo algácea, ¿sí?, o de tipo herbácea, pero se deposita principalmente en medios acuáticos. A esto, ¿sí?, lo podemos denominar querógeno de tipo 1 y querógeno de tipo 2. El otro gran grupo que tenemos allí son los querógenos de tipo húmicos, que son productos ya más de la descomposición de plantas terrestres, ¿sí?, plantas superiores,
de algunos restos inertes que llamamos retrabajados y serían ya propios de un ambiente diferente, de un ambiente más de tipo terrígeno. Entonces a estos los denominamos querógeno de tipo 3 y tipo 4. Para hacer más fácil el análisis, ahorita les mencionaba el análisis de reflectancia de vitrinita. Dentro de la roca, nosotros podemos asociar los tipos de querógeno que les acabo de mencionar con algo que denominamos macerales, ¿sí? ¿Y qué son los macerales? Los macerales serían el equivalente como cuando hacemos análisis de secciones delgadas para identificar minerales como cuarzo, feldespato, ¿sí? Ese sería nuestro equivalente, los macerales. Son constituyentes orgánicos que podemos discernir al microscopio y serían el equivalente a los minerales. Entonces, podemos relacionar ciertos tipos de macerales con el tipo de querógeno. ¿Cómo lo podemos hacer? Los macerales de tipo alginita, que les voy a mostrar más adelante unas fotografías, los relacionamos con el querógeno tipo 1, que es un querógeno sapropélico, ¿sí? Cuya fuente son algas de aguas dulces. Los macerales de tipo etsinita, cutinita, resinita, liptinita los asociamos al querógeno tipo 2 y tiene diversos precursores, desde polen y esporas, cutículas de plantas terrestres, resinas de plantas terrestres, hasta lípidos de algunas plantas o algunas algas marinas. Esos lípidos son como grasitas, como sustancias orgánicas que están presentes en el tejido adiposo, ¿sí? Y que también hace parte de algunas partes del cuerpo de algunos animales. La vitrinita, que es la más conocida en geoquímica orgánica y en la industria del petróleo, la relacionamos con el querógeno tipo 3. Sus precursores son materiales leñosos y celulósicos de plantas terrestres. Y la inertinita la relacionamos con un querógeno tipo 4, ¿sí? Que se relaciona al carbón, pero realmente esta inertinita es el resto como de retrabajados en la cuenca. Entonces a ella no le ponemos mucha atención en estas clasificaciones, o no es tan importante. Dame un segundo ahí antes de empezar esta parte, para si nos puedes comentar, Tania, cómo, digamos, cómo se puede, yo sé que vas a hacer énfasis pues en las técnicas analíticas después, pero para que ellos se ubiquen y no les quede tan abstracto, cómo, pues, cómo se trabaja esta, digamos, esta clasificación de macerales, qué tipo de muestras se tienen que preparar, pues cuéntales un poquito antes de pasar ya a la definición de cada tipo de querógeno. Ok, bueno, sí, en el segundo seminario yo les voy a explicar cómo preparamos las muestras, qué equipos usamos, qué resultados obtenemos y qué hacemos con estos resultados. Pero para este tipo de análisis lo que hacemos es, como los análisis de minerales, que preparamos una sección delgada, aquí lo que hacemos es preparar una sección, pero en forma redonda, ¿sí? La muestra allí se pone, ya no hacemos un corte sobre la roca, sino que la muestra debe ser tamizada a un tamaño de partícula específico y se pone con una resina epóxica y otros aditivos y se nos genera una pastillita redonda que se pone al micro tal cual como si pusiéramos una sección delgada. Y de allí obtenemos pues resultados como las fotografías que les mostraba atrás y que ahorita más adelante les voy a mostrar cómo vemos algunos macerales, ¿sí? Y Es pues en decir, a ese, partir de una roca sedimentaria, entonces uno sí, puede tamizar, hacer el montaje en una resina y mirar prácticamente, pues se puede mirar en luz transmitida y en luz reflejada como lo hemos visto en cualquier estudio petrográfico convencional, ¿cierto? Solo sí. que la persona que lo va a analizar tiene que ser una persona certificada porque pues digamos que tiene un estándar importante y eso lo va a contar Tania después, pero tiene que ser pues certificada en la lectura de reflectancia de la vitrinita.
En términos de carbón, digamos que queremos hacer el análisis de macerales para carbones, ¿cómo se prepara la muestra? Igual, María, ahorita más adelante yo les voy a explicar cuando definamos el sistema petrolífero. Usualmente estos análisis se hacen sobre lo que se denominan rocas fuentes, que son las que más materia orgánica contienen, ¿sí? Y como sabemos, los carbones son más del 80% de materia orgánica. Entonces, ese análisis en carbones es completamente igual, la preparación es la misma, se debe tamizar la muestra, se pone sobre esos moldecitos redondos que yo les voy a mostrar después y de allí se pule la muestra como cuando pulimos nuestra sección delgada que devastamos hasta que veamos los minerales. En estas secciones que preparamos redondas también devastamos y devastamos hasta que al micro tú veas bien estos macerales y en él que vamos a ver la vitrinita, porque la vitrinita, los carbones, son ya restos de tipo maderáceos o leñosos, ¿sí? Entonces están asociados con ese querógeno tipo 3, ¿sí? Y pues es fácilmente, o digamos que el carbón sería la muestra que nos permite identificar este maceral en tamaños muy medibles, porque cuando estamos preparando este tipo de muestras en otros tipos de rocas diferentes al carbón, pues se dificulta porque estos macerales van a estar pues más pequeñitos, que se los voy a mostrar ahorita más adelante. Pero el proceso es el mismo, María. Perfecto. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, muchachos. ¿No? Listo. Entonces ahora sí continúa. Gracias. Listo, dale. Entonces, ahora definamos esos 4 tipos de querógeno. Entonces, el querógeno tipo 1, nosotros lo veníamos asociando a algas de agua dulce. Entonces, son poco comunes. Nosotros en Colombia no tenemos este tipo de querógeno, encontramos son querógenos tipo 2 y 3 predominantemente. Son de ambientes anóxicos, raramente marinos, y su precursor, digamos que son el precursor que mejor nos genera hidrocarburos y hidrocarburos de mejor calidad. ¿Cómo lo vemos nosotros al micro? Así vemos nosotros una alginita. Entonces, es similar a cuando observamos un cuarzo, que ya sabemos que el cuarzo es de color gris, observamos cierto fracturamiento, entonces lo hacemos igual. Ese sería el maceral, como se ve al microscopio. Si pasamos al querógeno tipo 2, ¿sí? Él ya proviene pues de diferentes precursores, hablábamos de polen, esporas, lípidos, hojas, ceras, y ya pertenecen a un ambiente de plataforma marina. Entonces, fíjense que no solamente estamos haciendo geoquímica orgánica para saber algo sobre nuestra roca que genera hidrocarburos, sino que también podemos hacer asociaciones con el ambiente en el que se depositó esa roca. Entonces, la roca por sí sola nos da una información, pero los bichitos, las planticas que se diseminaron y se depositaron con esta roca, también nos da información del ambiente, ¿sí? Entonces, este tipo de querógeno 2 está asociado con plataformas marinas, ¿sí? Es un precursor nos genera hidrocarburos de tipo líquido y gaseoso. ¿Cómo lo observamos nosotros al micro? Así. Este es un querógeno de tipo algáceo, ¿sí? En luz transmitida normal. Entonces, tiene un brillo muy parecido a la pirita, ¿sí? Y en fluorescencia ya lo vemos o identificamos de esta manera. Entonces, fíjense, lo que les decía del tamaño ahorita de los macerales es esto. Por ejemplo, el carbón, que era la pregunta que se hacía ahorita, lo vamos a observar siempre con grandes tamaños, ¿sí? Porque pues el carbón es más del 80% de restos de materia orgánica. Pero en rocas calcáreas, por ejemplo, en donde la materia orgánica pues ya tiene unos tamaños diferentes, podemos hablar de cosas como esta, que casi que apuradamente vemos al microscopio y nos toca hacer un esfuerzo con los objetivos para poderlos identificar. Entonces, allí ya cambia el contenido, el tamaño de nuestra materia orgánica y ya es experticia del petrógrafo orgánico para identificar estos macerales. Este es otro ejemplo de un querógeno de tipo herbáceo. Entonces, este es como de tipo hojitas o algo así y lo identificamos de esta manera. Son estos punticos
con formita, porque esos amorfos del lado ya son otras cosas. Y el querógeno tipo 3, que lo asociamos con materia orgánica terrestre, entonces ya cuando tenemos vitrinita y sea de grandes tamaños, ya podemos hablar de que tenemos un aporte, ¿sí?, en nuestro sedimento de material terrestre. Ya no estamos hablando de una zona marina o de plataforma, sino de una zona con gran aporte terrestre, ¿sí? El querógeno tipo 3 usualmente, digamos, se dice que no es un buen precursor para generar hidrocarburos. Pero nosotros hemos encontrado, y ya hay muchas investigaciones al respecto, de que él sí puede generar hidrocarburos y es un buen generador. Por ejemplo, en el pregrado nosotros trabajamos con unos mantos de carbón de cordillera oriental. Esos mantos de carbón de cordillera oriental se encontró que ayudan o aportan en la generación en ciertas zonas. Y hay un artículo publicado sobre ello a mi nombre con el profesor Mario García. Pueden revisarlo si ustedes quieren del Boletín de Geología y ahí pueden mirar cómo se genera o cómo se utilizan esos carbonos para generar hidrocarburos. Este es el tamaño del Tania, un material. segundo ahí porque toca pues algo interesante que hemos venido hablando con los chicos y es la fuente no convencional de hidrocarburos, ¿cierto? Como pues hasta ahora obviamente se ha trabajado mucho en Colombia en los hidrocarburos convencionales, Sí. pero debido pues a las limitaciones y a la tectónica compleja de Colombia, pues hace que pensemos digamos, en plays distintos, y entonces lo que acaba de decir Tania es algo que también vamos a tener la oportunidad de trabajar en este curso y en otros seminarios, y es qué pues, qué tan importantes podrían ser esas cuencas carboníferas que son normalmente explotadas para el carbón en sí, para que sean generadores de gas asociado al carbón. Entonces, está el trabajo pues, que ha hecho Tania, el trabajo que hemos hecho nosotros con la UPTC, que también pues, veremos en este curso. Sigue, Tania, por favor. Dale, sí. Y con respecto a eso, esos carbones, el gas que ellos generan, también se encontró pues que no es como se pensaba de un gas solo de origen biogénico, que es generado por microorganismos, sino que también es un gas de origen termogénico, que es generado por las temperaturas a las que ha estado sometida la roca. Entonces es una mezcla de ambos y lo hace muy interesante en esos sectores y en estas cuencas. Y encontramos entonces una generación de hidrocarburos líquidos gaseosos que no solo tienen una fuente de querógeno tipo 2, sino de querógeno tipo 3, ¿sí? Entonces, les mencionaba, para continuar, este es el tamaño de los macerales que encontramos en un carbón. Entonces, fíjense que ya cambiamos de unas cositas minúsculas, ¿sí?, a unos macerales ya tamaño, dimensión muy diferentes, que es lo que uno siempre esperaría encontrar cuando está haciendo análisis de reflectancia de vitrinita. Es la muestra ideal. Entonces, la vitrinita siempre va a tener una coloración grisácea semejante al cuarzo y unos fracturamientos muy característicos. Uno selecciona la zona donde haya menos contaminante, que sería esos resticos brillantes de alrededor, y de allí toma el análisis. Y el querógeno tipo 4, entonces ya es un material retrabajado, compuestos altamente oxidados, y sí es un querógeno sin potencial para generar. Y estos son algunos ejemplos que hacen parte de esas inertinitas. Entonces, esa inertodetrinita, que la observamos de esta forma, como si estuviera deformada, la fusinita, que se ve como si fuera un panal de abejitas, y todas estas zonas son de un color amarillo intenso, con unos huequitos negros, muy característico de forma de panal, una macrinita y una micrinita. Entonces ya esto no tiene ningún potencial y digamos que los esquivamos o los obviamos en estos análisis. Ahora, ya definimos qué es la materia orgánica, ya definimos el querógeno, que está constituido por materia orgánica, pero que sufre algunos cambios. Ahora vamos a mirar qué pasa con esta materia orgánica cuando aumenta la temperatura y la profundidad de enterramiento en una cuenca. Entonces, a esas etapas de evolución de la materia orgánica,
digamos que son las de mayor interés en la industria. La materia orgánica tiene que atravesar primero por una etapa que se denomina diagénesis, ¿sí? En esa diagénesis está esa zona de inmadurez, donde esa materia orgánica apenas inicialmente comienza ciertas transformaciones, ¿sí? En donde estamos en temperaturas menores a 60 grados o 50 grados y profundidades menores a 1 kilómetro, 1000 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué comienza a suceder en la materia orgánica allí? Una alteración biológica, ¿sí? Una alteración físico-química. Tenemos productos, pérdidas de ciertos productos oxigenados, tenemos el actuar de ciertos microorganismos allí que consumen ciertos materiales, ¿m? Pero hasta acá no tenemos generación de hidrocarburos, solo generación de algunos gases y pérdidas de algunas cosas. Cuando pasamos a la etapa de catagénesis, ¿sí? Que ya viene la etapa de interés para la industria, por ejemplo, en los hidrocarburos, está la zona de generación de aceite, dentro de esta etapa macro que se denomina catagénesis. En esta zona de generación de aceite vamos a estar en temperaturas entre los 60 y los 175 grados y profundidades entre 1 y 1 kilómetro, ¿sí? Aquí ya tenemos el rompimiento, ¿sí? De esa macromolécula del querógeno por aumento de la temperatura. Entonces allí ya la roca, por todo este proceso de temperatura, de profundidad, de compactación, de enterramiento, va a expulsar los hidrocarburos que se generaron de esa macromolécula del querógeno. Entonces aquí está la zona de generación de un aceite más ligero, de un aceite que es el que la industria busca. Pero dentro de la catagénesis también está otra zona. Bueno, a esto se le denomina ventana de generación o fase principal de formación de aceite. Luego está dentro de esa misma catagénesis otra zona que se denomina zona de gas húmedo. Entonces ya estamos a temperaturas entre los 175 y los 225 grados y profundidades entre 3 y 4 kilómetros. ¿Sí? Entonces allí ya tenemos generación de unos gases húmedos de tipo etano, hidrocarburos ya más complejos y en menor cantidad de metano. Deben tener presente que estas profundidades y estas temperaturas, pues sí, vienen ya propuestas de estudios muy antiguos, pero dependen también mucho del contexto tectónico de cada cuenca, entonces puede variar algunos grados, algunas profundidades. No necesariamente nos quedemos con 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Eso ya va en el estudio y en el complemento que nosotros hacemos. Y la tercera etapa que se denomina metagénesis. Entonces acá ya tenemos solo una zona de generación de un gas seco, ¿sí? Ahí ya pasamos, estamos en la etapa final de generación de hidrocarburos líquidos, ¿sí? Y tenemos la formación ya de un metano, un gas seco, ¿sí? Tenemos un enriquecimiento pero de un querógeno residual, es decir, el querógeno nos generó los hidrocarburos, pero como la temperatura continúa aumentando y la profundidad también, lo que nos queda ya es ese resto, ese residuo de todo lo que se quemó y generó, ¿sí? Ya estamos a temperaturas mayores, entre 225 y 315 grados, y profundidades mayores a 4 kilómetros. Tania, dame un segundito ahí para irles puntualizando. Entonces, miren que siempre hemos hablado que se necesitan técnicas analíticas que complementen estos estudios, ¿cierto? Estas aproximaciones multitécnicas, pues tenemos que buscar otras, digamos, formas de saber en qué, pues a qué temperatura fue sometida esa materia orgánica, ¿cierto? Entonces hablábamos del uso de la termocronología, que también es un tópico que veremos en este curso, fuera de que terminemos este seminario, y es cómo nos vamos entendiendo en qué temporalidad digamos, esa materia orgánica cruzó las diferentes isotermas que ha venido hablando Tania. Entonces, solamente para recordarles hasta ahí, la importancia de cuando uno está haciendo este análisis, tiene que ubicarse en el gradiente geotérmico que va a suponer en el cual esta materia orgánica se fue variando,
porque dependiendo de los ambientes tectónicos, recuerden que tenemos gradientes geotérmicos diferentes. Eso lo hemos venido hablando. ¿Qué pasa si estamos en un gradiente geotérmico promedio, si es un gradiente geotérmico alto o si es bajo? Y ya habíamos ubicados estos gradientes respecto a los ambientes tectónicos. Entonces, importante no solo analizar los datos, sino que tienen que ir suponiendo cuál es el ambiente tectónico en el que presumiblemente se formó. Y lo otro, ir tomando esos datos que nos da la literatura para poder ir interpretando esa materia orgánica, pues porque, digamos, en qué temperaturas posiblemente estuvo sometida, utilizando técnicas analíticas, una como termocronología. Dale, Tania. Listo. Entonces, y esta etapa es la que se denomina en la industria como un final de ventana de generación o ya sobremaduración de nuestra roca de interés. Entonces, vamos ahora a definir ya, como les decía, ya hablamos de materia orgánica, de querógeno, cómo es la evolución de esa materia orgánica. Ahora entremos a hablar del sistema petrolífero. Entonces, vamos a definir los componentes principales de un sistema petrolífero y vamos a definir los procesos más importantes. Entonces, dentro de los componentes principales está lo que denominamos nuestra roca fuente o nuestra roca madre, nuestra roca reservorio, nuestra roca sello y una trampa. Y los principales procesos allí, ¿cuáles son? La acumulación, por ejemplo, de esa materia orgánica y su preservación, la generación de hidrocarburos, que sería dentro de la etapa de catagénesis, y la migración, que hace parte de ese proceso de generación. Entonces, ¿cómo vemos nosotros, cómo definimos cada uno de esos componentes? Nuestra roca fuente o nuestra roca madre tiene un alto contenido de materia orgánica, ¿sí? Se deposita en ambientes tranquilos, marinos, restringidos, que nos permitan que esa materia orgánica se preserve. ¿Qué tipo de rocas fuentes tenemos nosotros? Pueden ser shales, ¿sí? Que tengan un alto contenido de materia orgánica. Pueden ser rocas calcáreas que tienen esos restos de algunos bichitos, de algunos vegetales que nos contribuyen con cierto porcentaje. Y los carbones. Fíjense que la roca fuente, el carbón es una roca fuente por el contenido de materia orgánica que tiene. Los carbones tienen más del 80% de total de la roca de materia orgánica. Esta roca fuente puede estar suprayaciendo, ¿sí? Puede estar infrayaciendo el sistema, puede tener una interestratificación, que es lo más usual, ¿sí? Un acuñamiento, puede estar en una zona de fallamiento. Ya vamos a ver más adelante por qué la importancia de definir de qué forma podemos encontrar nosotros esa roca fuente. Y pasemos a ver algunas imágenes de las principales rocas fuentes que nosotros tenemos en Colombia. Entonces, este es un ejemplo de la formación Chipaque, ¿sí? En Cordillera Oriental tenemos unos estratos de shale grandísimos, con una coloración negruzca que nos da evidencia de un alto contenido de materia orgánica en la roca. Eso también es Chipaque en algunas interestratificaciones, como les mencionaba. Entonces, fíjense que no la podemos tener infrayaciendo, suprayaciendo o en algunas zonas de fallamiento. Este es un ejemplo de la formación La Luna, la roca fuente más grande que tiene Colombia, que genera hidrocarburos en su miembro Pujamana, acá en el Valle Medio de Magdalena, en una intercalación de algunos shales con algunos muxton y concreciones. Esto ya fue inundado en lo que actualmente es en la represa de Hidrosogamoso, acá en Valle Medio. Este es otro ejemplo también, pero del miembro Galembo, de la Luna. Ya tenemos unos shales calcáreos y algunos waxton con unas concreciones calcáreas. Eso también fue parte de lo que se inundó. Ya perdimos esos afloramientos. Y pasemos a definir ahora nuestra roca reservorio. Entonces, la roca reservorio ya no es la roca que nos genera los hidrocarburos, sino es la roca que va a almacenar los hidrocarburos que han sido generados por nuestra roca fuente. Entonces, para tener esa capacidad, la roca debe tener una alta porosidad. Una porosidad, se habla, ¿sí? De una porosidad mayor al 10%, pero
con mi doctorado pudimos entender microscópicamente que la roca tiene un sistema interno, por decirlo así, en donde ella misma puede cíclicamente ir aumentando esta porosidad. Entonces, va a ser nuestro cuarto seminario en donde vamos a explicar cómo ocurre esto de manera natural en la roca. Y debe tener una alta permeabilidad, es decir, debe permitir el paso de estos fluidos. Estos son ejemplos de lo que sería una buena roca fuente y una roca reservorio y una roca reservorio que desecharíamos. Entonces, una roca fuente tipo 1, perdón, una roca reservorio, ¿sí? Con alta capacidad, la veríamos de esta forma, con un sistema poroso interconectado que nos permita la fluidez, ¿sí? Tanto del hidrocarburo como del agua. Entonces va a tener también una alta permeabilidad. Y la roca reservorio que se desecha es aquella que no tiene el espacio poroso pertinente y no es impermeable y no nos permite el fluir de esos hidrocarburos. En la industria, los ingenieros de petróleos usan mucho este término de garganta de poro para definir esa interconexión entre un poro y otro poro. Entonces, quería mostrarles esto solamente para que lo tuviéramos presente en la definición de un sistema poral. Y estos son algunos ejemplos de unas areniscas que nos funcionan muy bien como una roca reservorio con altas porosidades. Este es un ejemplo de unas arenas conglomeráticas que podemos ver como rocas reservorio en la cuenca Caguán-Putumayo, con porosidades mayores al 20%. Este es un ejemplo también de Putumayo, unas areniscas cuarzosas con porosidades mayores al 10%. Este es un ejemplo, un muy buen ejemplo, Valle Medio de Magdalena, sobre la formación mugrosa. Es un reservorio de edad cenozoica que nos muestra una variedad o intercalaciones de unas areniscas con ciertas zonitas ricas en materia orgánica, en donde vemos areniscas con porosidades altas que nos permiten digamos, el fluir de estos hidrocarburos. De pronto se alcanzan a ver acá, tenemos algunas emanaciones a nivel macro. Podemos ver acá algunos manaderos naturales, resumaderos activos de hidrocarburos, ¿sí? Entonces vemos cómo fluyen esos hidrocarburos por las diferentes fases de arenisca que tiene la formación mugrosa en la cuenca de Valle Medio de Magdalena. Vemos la impregnación, fíjense cómo varía. La roca aquí varía desde zonas, digamos, sin impregnación de hidrocarburos, a zonas altamente impregnadas, como lo vemos acá, y manaderos naturales. Esto sigue siendo formación mugrosa en Cuenca Valle Medio de Magdalena. Quería mostrarles esos resumaderos de esta roca reservorio. Ahora definamos nuestra Dame un roca segundo sello. hasta ahí, porfa, Tania. Sí. Chicos, preguntas hasta ahí. ¿Qué piensan ustedes de lo que hayan visto, pues ha transcurrido en su carrera, de la importancia entonces de este análisis geoquímico en el que pues Tania va a hacer, pues está haciendo énfasis, pero cómo va de la mano de la parte petrofísica, ¿cierto? O sea, cómo la estructura de la roca, cómo esa porosidad pues va a determinar esencialmente cómo esa materia orgánica que se ha ido transformando pues fluya o se quede o interactúe pues, con la roca en sí. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta ahí, algo que necesiten afianzar de sus cursos anteriores, algo que no quede claro. Sabemos en qué consiste ese análisis petrofísico. ¿Sí? Bueno, dale, Tania. Bueno, María, entonces definamos la roca sello. La roca sello entonces sería esa barrera impermeable que nos impide el paso de los hidrocarburos. Entonces pueden ser sellos verticales o laterales, va a impedir el paso, y pueden ser rocas de tipo shale, evaporitas o rocas calcáreas, ¿sí? Y entramos entonces a definir gráficamente este sistema petrolífero. Entonces, nuestra roca generadora la encontraremos acá, ¿sí? Nuestras rocas reservorio, que serían esas areniscas con alta porosidad,
la encontramos de esta manera interestratificada, y nuestro sello, que en este caso está en la parte superior y nos impide el fluir de estos hidrocarburos. Entonces, esto es a lo que nosotros denominamos trampa. Cuando ese sello impermeable, ¿sí?, junto con nuestra roca fuente y nuestra roca reservorio, se encuentra de cierta manera que impide que el hidrocarburo siga fluyendo hacia superficie y quede entrampada, ¿sí? Dentro de la migración o fluir de esos hidrocarburos, recuerden que tenemos dos tipos de migración. La migración primaria, que es cuando la roca fuente expulsa esos hidrocarburos que van a incursionar en nuestra roca reservorio, y la migración secundaria, que es el movimiento que tienen esos hidrocarburos a través de nuestra roca reservorio. Las trampas pueden ser trampas de tipo estratigráfico o trampas de tipo estructural. Estos son algunos ejemplos de una trampa tipo anticlinal, de una trampa en fallamiento, en este caso un fallamiento inverso, de una trampa por acuñamiento o de una discordancia. Entonces hay que definir qué tipo de trampas tenemos nosotros en nuestro sistema petrolífero. Y para resumir, como una pequeña descripción de cómo es ese proceso de generación de hidrocarburos. Entonces, tenemos la acumulación y preservación de nuestra materia orgánica en una cuenca. Tenemos el proceso de enterramiento, aumento de presión, temperatura, ¿sí? Y generación de estos hidrocarburos que van a migrar por migración primaria hacia nuestra roca reservorio y que quedan atrapados allí porque nuestro sello impide que ellos continúen movilizándose en lo que se denomina una trampa, ¿sí? Estructural, en este caso es un pliegue, en este caso es una falla, y allí comenzamos el proceso de explotación convencional de esos recursos, de ese sistema petrolífero que hemos identificado, ¿sí? Entonces, tengo un breve video que me gustó porque digamos que ilustra y resume todo lo que hemos hablado hasta acá. Entonces voy a proyectarlo y continuamos con lo que sigue en la presentación. Entonces, ahí debemos recordar nosotros como geólogos la formación de Colombia, cómo se fueron agregando ciertos terrenos, ciertas partes que nos fueron llevando a un mar interior y el cual pues nos aporta esa materia orgánica que vemos nosotros en nuestras principales rocas fuentes de edad mesozoica, ¿sí? Cretácico inferior, Cretácico superior.
Entonces, acá hay que tener presente que los fallamientos en nuestros sistemas funcionan como esa principal ruta de migración de los hidrocarburos o acelera esa migración de los hidrocarburos en su proceso de invasión en la roca reservorio. Entonces, ahí ya hablamos de los no convencionales. Cuando hablamos ya de los no convencionales, ya estamos diciendo, como lo ven en el video, esa roca que nos generó, pero que ese hidrocarburo quedó encapsulado en nuestra roca fuente y no tuvo manera de movilizarse. Entonces ya es una una microporosidad de nuestra roca fuente la que mantiene encapsulado ese hidrocarburo y necesitamos herramientas para poderlo extraer, que son muy diferentes a la extracción convencional que se hace directamente sobre una roca reservorio que es más porosa. Y en ese videito yo pondría a Colombia muchos más puntos rojos porque tenemos un sinnúmero de recursos no convencionales por explotar. Bueno, el otro videito lo obviamos, era un resumencito pequeñito de otra cosa, pero pasemos. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cuencas sedimentarias en Colombia y vamos a definir algunas características que tienen ellas dentro del sistema petrolífero. Entonces, este ejemplo uno es la formación Picacho en la cordillera oriental, ¿sí? Como ya sabemos, Cuenca Cordillera Oriental fue una gran cuenca extensional con lo que denominamos hoy Cuenca Llanos y Valle Medio de Magdalena, ¿cierto? Entonces, definamos las principales rocas fuentes en esta Cuenca Cordillera Oriental. ¿Qué tenemos allí? Tenemos a la formación lutitas de Macanal como una roca fuente con materia orgánica eh, cercana al 1%. Esto que está acá es lo que vamos a definir nosotros en el seminario número 2 del miércoles. Entonces, este TOC es el contenido de carbono orgánico total, este RO es la reflectancia, análisis de reflectancia de vitrinita, y cómo definimos el tipo de querógeno con base al material que estamos midiendo o material que estamos midiendo.
Entonces, lutitas de Macanal tiene un contenido de materia orgánica menor al 1% y una reflectancia de vitrinita entre 2 y 4%. Mañana también les voy a explicar qué hacemos y cómo definimos estos porcentajes. La siguiente sería la formación tibasosa, ¿sí? Que como ven, solo se les ha hecho análisis de carbono orgánico total. Pareciera no haber un interés grande sobre ella porque los análisis de reflectancia y demás, pues no nos los han reportado, entonces pareciera no haber interés sobre ella. Está la formación fómique, con un TOC casi del 14%, con una reflectancia del 1.5 al 1.9%. Está la formación Chipaque, que sería nuestro equivalente cronoestratigráfico de la formación La Luna en Valle Medio de Magdalena, con altos porcentajes de carbono orgánico total, con un RO que es muy llamativo para la industria y que relacionamos con un querógeno de tipo 2 y un querógeno de tipo 3. Pasamos entonces a lo que se denomina el Grupo Guadalupe, que tiene un contenido de materia orgánica que alcanza el 1%, un RO entre 1.14% y se relaciona con querógeno tipo 2 y 3. Esta relación que tenemos acá es en base a la relación que yo les mencionaba de según el tipo de macerar, el tipo de querógeno. Entonces todo se hace con base en lo que observamos en reflectancia. Y la formación Guaduas, muy conocida por sus mantos de carbón, tiene un TOC que varía entre 0,1 al 93%. Entonces, como ya lo hemos hablado, ese 93% va a pertenecer a esos mantos de carbón, con un RO de 0,5 aproximadamente y un tipo de querógeno 1, 2 y 3. Y las principales rocas reservorios de esta cuenca serían la formación UNE, con un espesor de areniscas entre 400 a 500 metros, una muy buena porosidad entre 2 y 5% y una permeabilidad que nos permite el paso de esos hidrocarburos. El grupo Guadalupe, ¿sí? Es una interestratificación entre areniscas y algunos shales allí. Entonces las areniscas funcionan como un buen reservorio, tienen un buen espesor, una porosidad altísima, entonces funcionan como un buen reservorio allí. La formación Socha inferior también tiene un espesor un poco más pequeño, pero tiene una alta porosidad y una alta permeabilidad, entonces funcionaría muy bien como una roca reservoria. Y la formación Picacho tiene también un buen espesor y una porosidad altísima, entonces por eso llama la atención en esta cuenca como un excelente reservorio de hidrocarburos. Este es otro ejemplo de, de un buen reservorio que está en la cuenca Valle Medio de Magdalena, ¿sí? Que hacía parte de esa gran cuenca extensional que teníamos nosotros en Colombia. Y podemos, bueno, estratigráficamente les voy a describir un poco esta cuenca porque es una de las cuencas que nos da más evidencia de los diferentes procesos por los que hemos atravesado nosotros en Colombia. Entonces tenemos ese Jurásico, esa formación Girón, esa formación Jordán, Girón, que nos daría evidencia de esos eventos explosivos que tuvimos allí. Tienen unos contenidos, unas riolitas, tienen algunas areniscas rojizas, conglomeráticas, pero más que todo nos da evidencia de ese vulcanismo explosivo que tuvimos nosotros en esa época. Pasamos entonces a lo que es el Cretácico inferior, que nos da evidencia de esa subsidencia asociada a nuestro rifting. Tenemos nuestro Cretácico superior, que es esa evidencia post-rift. Y entre el Mesozoico y Cenozoico, aquí tenemos pues nuestro gran cambio, nuestra inversión tectónica, el inicio, bueno, que viene un poquito antes de nuestro levantamiento de Cordillera Oriental, lo vemos plenamente en la que denominamos la formación Lizama, ¿sí? Vienen otros reservorios como La Paz y Esmeraldas, que ya son un depósito que nos marca una cuenca de tipo Foreland. Viene lo que es mugroso y colorado, que ya son de depósitos o reservorios intectónicos de facies más de tipo aluviales. Y nuestro grupo Real y Mesa, que ya es un depósito netamente fluvial. Entonces, lo que nos interesa de acá son estas rocas cenozoicas
que se convierten en nuestros principales reservorios en la cuenca. Y nuestras rocas generadoras, principalmente el grupo basal, que es la formación Rosa Blanca, Paja, Tablazo, y la formación La Luna, en sus miembros Salada, Pujamana y Galembo, las principales rocas generadoras en la cuenca. Tania, un segundito ahí. Simplemente para, pues, como ir fortaleciendo a los muchachos en el sentido en que cuando la pregunta que hacíamos en algún momento, pues, de qué edad o qué tipo es una cuenca y que la respuesta es depende del momento, ¿cierto? Miren, lo que acaba de decir Tania es cómo una cuenca se ha ido transformando a la luz de los eventos tectónicos. Entonces, una cuenca que inicia como un rifting puede irse transformando y después se vuelve una cuenca intramontana, porque ya empezamos a tener, digamos, el levantamiento de las cordilleras de los Andes. Entonces, solamente para que recuerden que todas esas secuencias estratigráficas y todas esas relaciones son muy importantes, pues, para definir finalmente el sistema petrolífero. Gracias, Tania. Dale. No, y también, María, es muy importante tener presente que uno en geoquímica no puede pensar solo en geoquímica, sino tiene que comenzar ya a unir lo que usamos en estratigrafía, sedimentología, análisis de cuencas, estructural, porque de esa manera entramos a entender cómo funciona nuestro sistema petrolífero y cómo utilizamos esas variables tectónicas y demás en la influencia que tienen sobre nuestro sistema petrolífero. Entonces, este es un pequeño ejemplo de un corte que se sacó de una tesis de maestría del profesor Caballero, en donde tenemos cómo se formó esa falla La Salina. Es un pedacito de una parte. Entonces, fíjense que lo verde es Cretácico, esta es nuestra falla La Salina. En el momento en el que tuvimos la inversión tectónica, esta falla levantó lo que se denomina el Cintinal del Nuevo Mundo, tan conocido en el Valle Medio de Magdalena. Entonces, permitió que los hidrocarburos usasen esa falla, ¿sí?, como un puente de migración rápida hacia nuestros reservorios cenozoicos. Entonces aceleró, por decir así, esa incursión de los hidrocarburos en cada una de nuestras rocas cenozoicas. Por eso todas funcionan como una excelente fuente o reservorio de hidrocarburos en la cuenca Valle Medio de Magdalena. ¿Sí? Bueno, entonces hasta acá ya definimos todo nuestro sistema, desde materia orgánica hasta como los componentes del sistema petrolífero. Ahora todo hace parte de un yacimiento convencional, que es como estamos explotando nosotros en las principales cuencas. En esos yacimientos convencionales, como vimos en el video, sencillamente extraemos el hidrocarburo de nuestra roca reservorio, ¿sí? Y a veces utilizamos lo que se denomina recobro mejorado para ayudar en el proceso de explotación. Pero se viene otro gran grupo que se denomina no convencional, que es la extracción directamente desde nuestras rocas fuentes. Entonces, nosotros en Colombia tenemos diferentes tipos de yacimientos no convencionales. El gas shale, ¿sí?, lo encontramos en diferentes cuencas y ese es un ejemplo de gas shale en la formación Umir en la cuenca Valle Medio de Magdalena. El otro tipo de yacimiento que tenemos es el oil shale. Ese es otro ejemplo en formación La Paja en Valle Medio. El gas asociado al carbón, que lo encontramos en Cordillera Oriental, lo encontramos en diferentes cuencas donde tenemos ciertos mantos de carbón. Las arenas bituminosas que predominan más hacia la cuenca Caguán-Putumayo, de la cual vamos a hablar en el seminario número 3, donde les voy a exponer un caso de cómo analizamos estos hidrocarburos tan pesados y altamente biodegradados. Las arenas apretadas y los hidratos de gas. Entonces, Colombia tiene una gran variedad de yacimientos no convencionales, ¿sí?, que pueden ser explotados, ¿sí?, de una manera en la que no afectemos al ambiente, pero también contribuyamos a nuestro crecimiento económico del país. Entonces, hasta acá llegamos en la presentación de definición
Y en el próximo seminario, entonces, continuamos es con la aplicación de diferentes técnicas de análisis que nos permiten definir o caracterizar cada una de estas rocas de nuestro sistema petrolífero. Entonces, María, no sé si tienes Dale. alguna pregunta, con mucho Bueno, gusto. si alguno de los que están acá tienen preguntas o si en el chat para a la gente que está conectada pues de forma remota tienen preguntas, entonces tenemos un espacio para contestarlas. Por aquí en el salón no tenemos, miremos si hay gente por fuera que tenga alguna pregunta. Parece que has sido muy clara el día de hoy, Tania. Simplemente para ir cerrando y resumiendo nuestro seminario de hoy, la idea, la invitación con Tania era que retomáramos pues todos esos, esta parte introductoria, aunque la mayoría ya lo ha visto en sus cursos de geología del petróleo y de rocas sedimentarias, pues es importante ir de la mano de la parte petrofísica, estratigráfica y tectónica. Estos chicos todavía no han visto tectónica, pero esto es un insumo básico para la materia que veremos en geología de Colombia, ¿cierto? Para poder entender cómo las cuencas sedimentarias nos cuentan una historia evolutiva que prácticamente resume esos procesos de erosión, depositación, exhumación, inversión tectónica, acortamiento de cuencas. También quiero resaltar pues lo que nos cuenta Tania de cómo se convierte en una alternativa para un país tectónicamente complejo como Colombia, la visualización de esas fuentes no convencionales de hidrocarburos, aunque sabemos que han estado bastante satanizadas por el impacto, posible impacto ambiental que estas pueden inducir. Sin embargo, hay pues países pues en todo el mundo que lo hacen de una forma en que la afectación pues se ha podido minimizar. Claro, todo lo que hacemos nosotros en la Tierra tiene un impacto, pero también hay procesos pues que podríamos estudiar de la mano de la ciencia. Y lo otro es abrir esa posibilidad ya con las técnicas analíticas que veremos en el seminario siguiente, al cual están todos invitados, porque pues Tania tiene la ventaja de haber participado desde el inicio de la creación del laboratorio de geoquímica orgánica y del petróleo en la UIS, porque como les dije, ella desde chiquita estuvo vinculada con el profe Mario García y esto le ha dado a ella la sensibilidad de tratar las técnicas, de conocer pues cómo se pueden adaptar algunos procesos a las condiciones específicas de Colombia. Entonces, eso es pues parte de lo que veremos en el próximo seminario, es cómo entendemos mejor esas técnicas y las posibilidades que tenemos dentro de lo que conocemos como la Red Colombiana de Laboratorios de Geociencias, de poder recibir estudiantes en una vía y otra. No sé, de los chicos que están entonces pues afuera, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Algún comentario que quieras hacer, Tania, respecto al próximo seminario y las posibilidades en algún momento de hacer intercambios interuniversitarios? Sí, María, la Universidad de AFIT, junto con otras universidades a nivel nacional, tienen acuerdos que de pronto a veces desconocemos, entre ellos el convenio Sígueme. No estoy segura si funciona para pregrado, pero creo que en pregrado tenemos otro tipo de convenio, pero funciona también para posgrado, para intercambios a nivel nacional, en donde pues uno viene a hacer como su especie de pasantía. Y con respecto a lo que mencionaba de los no convencionales, sí es muy importante como geólogos que tenemos el conocimiento realmente de pues, nuestros recursos, tener una opinión responsable sobre estos yacimientos convencionales y no convencionales,
y sobre cómo podemos ser, digamos, un vocero para darle a entender o explicarle a otras personas que no hacen parte o no conocen de la ciencia, cómo funcionan, ¿sí? Porque pues lógicamente tenemos algunos impactos ambientales, pero también podemos minimizar, podemos trabajar de una manera responsable. He hecho parte de algunos proyectos en donde la afectación ambiental es mínima, ¿sí? Pero pues también todo hace parte de, del proceso que se lleve y de la zona en la que nos encontremos. Em, y sobre mañana, entonces lo que vamos a hacer mañana es hablar muy en detalle sobre cada una de las técnicas de análisis geoquímicos que se usan pues en esta geoquímica aplicada a la industria del petróleo. Entonces vamos a definir eso que hablábamos de TOC, esa reflectancia de vitrinita, el análisis petrofísico, cómo lo utilizamos, qué obtenemos de estas técnicas y cómo las aplicamos, para qué nos sirve cada una. Eso es básicamente lo que vamos a hacer mañana. Es el miércoles. Esto el miércoles, sí, perdón. Estoy Bueno, adelantada. y tocaste también un punto muy interesante que es esto del